Tema 3. Descripción física de los puertos. Este tema se compone por 5 subtemas: topografía y batimetría, oleaje, marea, transporte del litoral y obras de protección. Topografía y batimetría. Es el equivalente submarino de altimetría. Es el estudio de la profundidad marina, de la tercera dimensión de los fondos lacustres o marinos. Un mapa o carta batimétrica normalmente muestra el relieve del fondo o terreno como histogramas y puede también dar información adicional de navegación en superficie. Originalmente, batimetría se refería a la medida de profundidad oceánica. Las primeras técnicas usaban segmentos de longitud conocida de cable o cuerda pesada, descolgadas por el lateral de un barco. La mayor limitación de esta técnica es que mide la profundidad en un solo punto cada vez, por lo que es muy ineficiente. También es muy imprecisa, ya que está sujeta a los movimientos del barco, las mareas, las corrientes que puedan afectar el cable. Los datos usados hoy en día para la confección de mapas batimétricos provienen normalmente de un sonar montado bajo la quilla o el lateral de un buque, lanzando una onda de sonido hacia el fondo marino. La cantidad de tiempo que tarda el sonido en ir a través del agua, rebotar en el fondo y volver, informa al equipo de la profundidad real. Años atrás se podía calcular la medida de cada uno de los impulsos individuales de un sonar para confeccionar un mapa continuo en lugar de una mención de puntos. Hoy en día se puede usar un sonar de barrido ancho que consiste en docenas de ondas simultáneas, muy estrechas y adyacentes entre sí, formando un abanico de entre 90 y 180 grados. El abanico de ondas sonoras formado por los sonares de barrido ancho permite una resolución muy precisa y muy alta. En general, aunque depende de la profundidad, permite que el buque cubra mucha superficie de fondo marino. Las ondas se actualizan muchas veces por segundo, normalmente de 1 a 40 Hz, dependiendo de la profundidad, lo que permite al buque hacer pasadas mucho más rápidas, manteniendo una cobertura del fondo del 100%. Sensores adicionales corrigen la señal dependiendo de la inclinación y el movimiento del buque. Y un girocompás proporciona la información exacta de la dirección de la nave. Adicionalmente, un sistema GPS puede intensificar de forma exacta la posición del buque. Se emplea también mediciones exactas de la velocidad del sonido en el agua para calcular la reflexión de las ondas del sonido. Atravesar capas de agua con distinta temperatura, conductividad y presión. Un sistema informático procesa todos los datos corrigiendo según cada uno de los factores, así por el ángulo de cada rayo individual. Al final, mediante este conjunto masivo de datos, se consigue generar un mapa de forma casi automática. Topografía. Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar en superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de tarado para áreas mayores, de tal manera que puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta esta no lo es. Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensionales, siendo X y Y compensada de la planimetría y la Z de la altimetría. Los mapas topográficos utilizan el sistema de representación de planos acotados, mostrando la elevación de terreno, utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto de un plano de referencia, denominadas curvas de nivel, en cuyo caso se dice que el mapa es isográfico. Dicho plano de referencia puede ser o no a nivel del mar, pero en caso de serlo, se hablará de altitudes en lugar de cotas. Oleaje. El oleaje es un fenómeno al cual está asociada gran cantidad de energía, que determina la formación de corrientes litorales y de retorno, por lo que constituye uno de los principales agentes que promueven las corrientes de arrastre de sedimentos en la zona costera. Asimismo, es una de las principales fuerzas a las que están expuestas las estructuras costeras. Por ello, para una correcta caracterización de procesos de cambio en la zona costera, así como para el establecimiento de parámetros de diseño de estructuras, es necesario conocer las principales características del oleaje. Entre los estudios relacionados con el oleaje que realizan las empresas destacan: adquisición y procesamiento preliminar de datos, determinación de climatología del oleaje,
modelado de procesos de refracción y difracción, pronóstico estadístico y determinación de características de la ola de diseño. Marea. Se le denomina marea al ascenso y descenso periódico de todas las aguas oceánicas, incluyendo las de mar abierto, los golfos y las bahías. Estos movimientos se ven a la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre el agua y la propia Tierra. Esta fuerza de atracción gravitacional que ejerce el Sol y la Luna sobre las masas de agua en la Tierra provoca una oscilación rítmica de estas masas de agua debido a la orbitación de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Existen, por lo tanto, mareas causadas tanto por el Sol como por la Luna. Mareas lunares. La Luna, por estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es la causa principal de las mareas. Es conveniente recordar que Isaac Newton mostró que la atracción gravitatoria depende de las masas de los cuerpos y la distancia que los separa. Las masas de agua, así como todo en la Tierra, están expuestas además a la fuerza centrífuga, como resultado del movimiento de rotación de la Tierra. El nivel de marea que se produce es, por lo tanto, el resultado de la combinación de estas dos fuerzas, centrífuga más gravitatoria. Así, cuando la Luna está justamente encima de un punto dado en la Tierra, la combinación de estas fuerzas hace que el agua se eleve sobre su nivel normal. Esto se conoce como marea alta o pleamar. Lo mismo ocurre con las regiones situadas en el lado opuesto de la Tierra. A la primera se le conoce como marea directa, mientras que a la segunda se le conoce como marea opuesta. Asimismo, a lo largo de la circunferencia formada por las zonas perpendiculares al eje de mareas directa y opuesta se producen fases de marea baja o bajamar. Las mareas altas y bajas se alternan en un ciclo continuo. En la mayoría de las costas del mundo se producen 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día lunar. Su duración media es de 24 horas, 50 minutos y 28 segundos. Mareas solares. Igualmente, el Sol provoca un ascenso de 2 crestas de ondas opuestas, pero como el Sol está lejos de la Tierra, su fuerza para crear mareas es un 46% menor que la Luna. El resultado de la suma de las 2 fuerzas ejercidas por la Luna y el Sol es una onda compuesta por 2 crestas, cuya posición depende de las posiciones relativas del Sol y la Luna en un instante dado. De este modo, durante las fases de luna nueva y llena, cuando el Sol y la Luna y Tierra están alineadas, las ondas solar y lunar coinciden creando un estado conocido como mareas de primavera. Estas mareas altas ascienden más y las mareas bajas descienden más de lo habitual. Transporte del litoral. El transporte del litoral de sedimentos y procesos de erosión y depositación asociados a este determina los cambios en la línea de costa. El entendimiento de los procesos costeros es la base de la planeación y diseño de las obras costeras, permitiendo así diseñar las estructuras costeras con un enfoque que optimiza su funcionalidad al tiempo que prevé y mitiga sus posibles efectos secundarios. Utilizando como insumo información de oleaje, batimetría, sedimentología y parámetros oceanográficos, es posible modelar los procesos costeros y simular mediante programas especializados la evolución de la línea de costa. Obras de protección. Las obras de protección son las destinadas a proporcionar protección contra la acción de elementos naturales. La filosofía de protección de la costa contempla 5 tendencias para la protección contra la erosión producida por la intervención de la mano del hombre: por oleaje, por corrientes, por efectos del cambio por oleaje, por efectos del cambio climático. Y estas son las siguientes. 1. Construcción de muros reflejantes. 2. Construcción de espigones de playa para generar ancho de playa en parte de corriente arriba. 3. Construcción de defensas separadas de la línea de costa, arrecifes artificiales para incentivar la formación de hemitómbolos o tómbolos y ganar ancho de playa. 4. Alimentación artificial de playa. 5. Alimentación artificial de playa combinada con alguna de las obras mencionadas.
mi mente al pensar